Vamos a orar en primer lugar. Buenas tardes, pastores. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti para pedirte en esta tarde, Señor, tomes el control, tomes el dominio total, absoluto de este tiempo y de todo lo que vamos a hacer para la honra y la gloria de tu bendito, santo, eterno y bello nombre. Soberano Dios, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte, ilumina nuestro entendimiento, danos sabiduría, háblanos por medio del estudio de tu palabra, Señor, y aumenta nuestra visión del plan que tú tienes para nuestra vida. Eterno Dios, en tus manos ponemos este tiempo. Solo en tus manos estamos seguros y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. La semana pasada tuvimos una tarea, ¿cierto? La semana pasada tuvimos una tarea la cual incurría en cuál fue la perspectiva, en otras palabras, de Jesús con respecto al Antiguo Testamento, ¿cierto? Si recuerdan ustedes la tarea, ¿cierto? Estoy seguro que sí. Algunos hoy todavía la estuvieron enviando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, todavía no voy a hacer los micrófonos. ¿Cuál fue entonces la perspectiva de Jesús de acuerdo a los escritos del Antiguo Testamento? A ver, un voluntario que quiera responder conforme a lo que hizo en su tarea, ¿cierto? La pregunta exacta es, ¿cuál fue la posición del Señor Jesús respecto a los libros del Antiguo Testamento? ¿Los validó? Esa respuesta está en el libro de Lucas, capítulo 24, en los versículos 36 al versículo 44. A ver, para los que hicieron la tarea, ¿cuál fue la posición de Jesús con respecto a los libros del Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo? Él siempre valoró lo del Antiguo Testamento. Él validó la ley de Moisés. Él validó la ley de Moisés. Y entonces los mismos, él validó lo que dijo que estaba, dice, les dejo estas palabras que hoy he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí, lo de la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Los judíos. Entonces Jesús lo validó. Sí, y Jesús los judíos, sí, lo aprobó porque los judíos dividieron el Antiguo Testamento en tres partes. La ley de Moisés, los profetas, los salmos, que consistían en los libros de sabiduría. La historia entera del Antiguo Testamento es la historia de Jesús y en la cruz que proporcionó los hechos. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más de acuerdo a la tarea que realizó? ¿Cuál fue la posición de Jesús? Pastor, yo también opino que Jesús lo validó y en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, cuando él habla, él mencionó el Antiguo Testamento. Cuando Satanás lo fue a tentar en el desierto y le hablaba a Satanás, él hablaba con la palabra del Antiguo Testamento. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, conforme a ese versículo acá me baso y el que usted publicó ahorita que leyó el pastor, Jesús sí validó todo el Antiguo Testamento, porque todo estaba escrito sobre él. Amén. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartir lo que entendió de esta tarea? ¿Cuál fue la posición de Jesús? Igualmente que mis hermanos, Dios me los bendiga, creo que así como todos hicimos nuestra tarea, sí, la posición de Jesús respecto a los libros del Antiguo Testamento, él enfatizó mucha importancia en el Antiguo Testamento, incluso en Mateo 5:18, él habla de que
les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo esto se haya cumplido. Ese fue también el versículo base que yo usé para certificar que Jesús sí validó el Antiguo Testamento e incluso lo cumplió. Excelente, muy bien, muy bien. Se nota que han entendido lo que han realizado. ¿Alguien más que quiera compartir lo que entendió acerca de esta tarea? Perfecto. Entonces, acá tenemos lo que es el Antiguo Testamento para los judíos, ¿cierto? Es lo que estamos viendo nosotros acá en nuestra diapositiva, lo que es el Antiguo Testamento para los judíos. La versión hebrea del Antiguo Testamento para los judíos es conocida como el Tanakh. Esta se divide en tres grupos. Estos tres grupos son la Torá, los Nevi'im y también los Ketuvim. La Torá es lo que nosotros conocemos como Pentateuco, también conocida para ellos como instrucción o la ley. Está precisamente basada en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, como es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los Nevi'im, en cambio, son los profetas, y estos abarcan los libros proféticos y los libros históricos, o sea, desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías. Y el tercer grupo son los Ketuvim. Los Ketuvim son los salmos o escritos que abarcan los libros poéticos, y a estos también se les agregan el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, el libro de Esther, el libro de Daniel, el libro de Esdras y también el libro de Crónicas. También el libro de Crónicas. Es por eso que la semana pasada, dentro de una de las preguntas que alguien hizo al final de la clase, preguntaba por qué algunos aparecen dentro de un grupo y otros aparecen dentro de otro grupo. Pues nuestras versiones bíblicas están compuestas de Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y profetas mayores y profetas menores. Pero es que dentro de la versión hebrea solamente están divididos en 3 grupos, no como nosotros lo tenemos, la tenemos dividida y la estudiamos de esa forma. Sin embargo, esto no nos perjudica, esto no nos hace en realidad ningún daño a ninguno de nosotros conforme al estudio de la palabra. Son simplemente criterios, pero al fin y al cabo son los mismos libros también. Entonces, estamos viendo nosotros acá que Cristo avaló la inspiración de estos libros, que suman también los 39 libros de nuestra Biblia. En este libro de San Lucas, en el capítulo 24, en el verso 44, Jesús está diciendo: y era necesario que se cumpliese lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, que es la Torá, en los profetas, los Nevi'im, y en los salmos, que es los Ketuvim. Entonces, Cristo acá está reconociendo la autoridad e inspiración de estos libros. Y pues valga notar también acá que Jesús jamás reconoció autoridad o inspiración bíblica, lo que se conoce también como los libros deuterocanónicos, libros que están en la versión católica, porque estos libros, estas versiones, no son inspiradas por el Espíritu Santo, como lo habíamos visto anteriormente. Fueron escritos en un tiempo en el cual no había manifestación profética, fueron escritos en un tiempo en el cual las costumbres fueron inclusive mucho más fuertes para algunos que el conocimiento que tenían de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar lo que es el
Pentateuco, ¿sí? Hoy vamos a estudiar lo que es el Pentateuco. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la introducción al Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y también el libro de Deuteronomio. Estos 5 libros forman una unidad literaria completa, conocida como el Pentateuco. Esta palabra significa los 5 rollos también. Estos 5 libros independientes del Pentateuco fueron escritos como una unidad ininterrumpida en contenido y secuencia histórica, comenzando cada libro sucesivo donde había terminado el libro anterior. Hay algo que tenemos que tener claro, y lo vuelvo a repetir. Pentateuco también es conocido como la Torá. Algunos eruditos también interpretan la palabra Pentateuco como quíntuplo o de 5 partes. Y esta palabra Pentateuco proviene de 2 palabras, griegas. La primera, que significa pente, que quiere decir 5, y la segunda, teujo, que significa libros. Entonces, estos 5 libros también son conocidos como la Torá o también como la ley. Ahora, algo que tenemos que tener muy claro, porque tenemos que ser muy específicos en estas situaciones. Van a venir preguntas tarde o temprano a nuestras vidas. ¿Quién escribió el Pentateuco? El autor humano del Pentateuco, el hombre a quien Dios utilizó para poderlo escribir, es Moisés, un hombre que recibió la educación, un hombre que recibió también la instrucción de los egipcios. Moisés fue educado como un príncipe durante 40 años. Así que este hombre, dentro de la educación que él tuvo, dentro de la formación que tuvo con los egipcios, no como un egipcio común y corriente, sino como un príncipe, Los egipcios eran también muy estudiosos. Ellos estudiaban también los astros, ellos estudiaban las estrellas, ellos por esa razón eran muy idólatras, pues adoraban también a varias deidades. Y Moisés no estuvo lejano de todos estos estudios, al contrario, tuvo una preparación académica muy alta. Es por eso que Dios escoge a Moisés como alguien que tenía capacidad. Oiga, perdónenme que haga un paréntesis acá en este punto, pero qué valioso es para Dios que nosotros tengamos capacidad. Qué valioso es para Dios que nosotros podamos entrar en las diferentes esferas de gobierno, en las diferentes esferas a nuestro alrededor. Cuando yo vine a los pies de Cristo, recuerdo yo que inclusive dejé de estudiar porque ya viene Cristo. Era mi mentalidad. Cristo viene y ¿para qué voy a estudiar? Si ya pronto Cristo viene. ¿Y de qué me sirve estudiar? ¿Sabe? Durante esos años, muchos creyentes crecieron con esa mentalidad. Y mientras los creyentes tenían esa mentalidad, enfócate en el reino, déjate de andar preocupado por los estudios, no te preocupes por construir casa, no te preocupes por entrometerte en las esferas de gobierno y cosas así. Mientras nosotros estábamos hablando y predicando y viviendo esas situaciones, ¿sabe? Otros grupos empezaron a prepararse. Y hoy en día, pasados ya 18 años de mi vida en el Señor, puedo ver cómo esta gente tomó los principales puestos en el gobierno. Esta gente tomó los principales puestos y son quienes tienen voz y voto para poner leyes sobre nuestra nación y sobre muchas naciones alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos preparamos. Tengamos mucho cuidado. Mientras estamos en esta vida, escúcheme bien, todavía estamos en esta vida y no sabemos si Cristo venga hoy, si Cristo venga mañana. Pero mientras estamos acá, tenemos que esforzarnos
por cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios está en que nosotros llevemos su palabra a todo el mundo. Esto habla de todas las esferas sociales, políticas, culturales y de gobierno. ¿Y cómo vamos a entrar nosotros en aquello si no tenemos una preparación? Lo primero que nos preguntan para entrar a un trabajo es, ¿cuál es tu nivel académico? Soy bachiller, no terminé la primaria, no terminé la secundaria. Ah, listo. Vaya usted al área en la cual usted es un peón. Vaya usted al área en la cual están las personas que no están preparadas. Acá a las oficinas vienen los que tienen preparación. A las oficinas, a los escritorios, en ellos se sientan aquellos que tienen un título. Y lastimosamente, muchos de nosotros deben entrar en esos lugares. ¿Por qué? Porque hemos creído que no es necesario. Y allí hay mucha gente que por eso no conoce a Dios. Es de allí donde sale la gente que más blasfema contra Dios. Es de allí donde sale la gente que más habla en contra del evangelio, la gente que más cuestiona las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque nosotros no nos metimos en esas áreas. Dios tomó a Moisés como alguien que se había preparado, porque sabía que tenía una misión muy grande. Y él fue la persona a quien Dios utilizó, porque Dios vio que él tenía todos los recursos para escribir algo tan importante como el Pentateuco, para guiar a un pueblo que para Dios ha sido tan importante como el pueblo de Israel. Fueron sus primeros 40 años. Luego de esto huyó de Egipto y vivió 40 años en Madián, en el desierto. Y en ese desierto Dios estuvo forjando su carácter para la obra que él iba a realizar. Vemos ya en la vida de Moisés 2 periodos, aproximadamente 80 años. Durante 40 años él fue pastor, pero allí Dios ahora estuvo preparando su carácter para lo que iba a hacer con él más adelante. Y luego recibió el llamado de Dios y se convirtió en el líder principal de Israel durante 40 años. Y fue durante este tiempo en los cuales él escribió el Pentateuco. ¿Por qué? Porque la vida de Moisés fue una vida de 120 años. Fue una vida de 120 años que Dios la dividió en 3 partes. Y cada cosa que él hizo, cada situación que él vivió, tenía importancia para Dios. Tenía una gran importancia para el Señor, cada una de las cosas que él había vivido, que él había existido. Es por eso que nosotros vamos a tener que pasar por desierto. Vamos a tener que sufrir injusticias muchas veces. Vamos a tener que soportar un montón de situaciones, pero ¿sabe una cosa? Todas aquellas cosas Dios las va a utilizar para su propósito con nosotros. Solamente confiemos, busquemos y esperemos en el Señor y vamos a ver a Dios haciendo la obra perfecta en cada una de nuestras vidas. Entonces, el Pentateuco está compuesto por 5 libros, la Torá. Las 5 primeras palabras de Génesis son: en el principio creó Dios. Y estas implican la realidad de la existencia eterna de Dios o antes del tiempo. Y anuncian también la transición espectacular al tiempo y espacio. Si bien no puede determinarse con exactitud la fecha de la creación, cabe ciertamente estimarla en miles de años y no en millones, como lo hace la ciencia, ¿cierto? Comenzando con Abraham en el libro de Génesis capítulo 11. Este libro habla sobre los comienzos y abarca aproximadamente unos 300 años hasta la muerte de José en Egipto. Y allí encontramos otro intervalo de casi 300 años hasta el nacimiento de Moisés en Egipto. Entonces, ¿qué significa la palabra Génesis en primer lugar? La palabra Génesis en el hebreo significa Bereshit. Y Génesis quiere decir orígenes o comienzo.
El libro de Génesis está enfocado en el inicio de todo lo que existe, pero prioritariamente el libro de Génesis nos va a enseñar a nosotros sobre el inicio o también el nacimiento de la nación de Israel hasta la época en la cual fue tomada cautiva en Egipto. Muchas personas, primordialmente la ciencia, habla de que la Tierra tiene millones de años y en realidad no es un tema de discusión, pero tampoco es algo que tenga veracidad bíblica. Entonces, la ciencia no puede tampoco comprobarlo. La Biblia tampoco no habla acerca de ese tiempo atrás. Entonces, no son temas que tampoco involucren nuestra salvación, ni mucho menos nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando dice el libro de Génesis en sus 5 primeras palabras, en el principio creó Dios, según lo que dice Génesis capítulo 1, esto implica la realidad de la existencia de Dios que es eterna. O sea, esto es antes del tiempo y anuncia la transición espectacular al tiempo y el espacio. Lo que nosotros debemos de tener muy claro es que Dios es eterno, es que Dios es real y es que Dios es el inicio de todas las cosas. Y es por eso que sin Dios nosotros tampoco nada podemos hacer. Amén. El libro de Génesis es un libro de Génesis que antes de Adán puede tener muchos vacíos y puede tener un montón de incógnitas, un montón de preguntas, las cuales podríamos nosotros dedicar tiempo para poder responder de acuerdo a lo que se ha podido estudiar, a lo que grandes hombres de ciencia y grandes hombres de Dios también han podido indagar y pueden verificar. Pero lo vuelvo a repetir, esas situaciones no son temas de salvación, no son doctrina de salvación para ninguno de nosotros. Esas situaciones no tampoco van a fortalecer y van a ayudar en nuestra fe y en nuestro crecimiento espiritual. Por eso que nosotros debemos de darle prioridad a las preguntas que muchas veces las personas nos van a hacer. Tenemos que decirle a ellos, en realidad eso importa, en realidad para tú ser salvo, porque mucha gente le va a hablar, a ver, y dígame pues, ¿de dónde sale la gente a donde Caín fue? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Y muchas situaciones así. ¿Por qué? Porque estas personas lo único que quieren es cuestionar la palabra del Señor. Hay respuesta para todas aquellas cosas, en realidad. Hay alguna respuesta, de alguna manera podemos nosotros tener una respuesta. Pero en eso ni siquiera Cristo se enfocó, porque Cristo vino a traer el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación para los hombres, lo que en realidad necesita el hombre. Los judíos estaban enfocados siempre, por eso ellos estaban enfocados en el lavamiento de las manos, en el cuidado de los pies, en la vestimenta, estaban enfocados en un montón de situaciones. Tanto así que se dedicaban a vivir discutiendo sobre esos temas en las sinagogas, en el templo. Y cuando el Mesías estuvo en medio de ellos, ellos no lo reconocieron. Tenemos que huir nosotros de estas situaciones. ¿Cuánta gente se ha querido meter tan a fondo en cosas que no son necesarias para su salvación y han dejado a Dios de lado? Han empezado a indagar. ¿Y con qué se han metido? Se han metido con lo que dicen las tablas sumerias, con lo que dice el Talmud babilónico. Se han metido a aprender de lo que hablaban antiguos sumerios, lo que encontraron en ciertos escritos
en el Mar Muerto y cosas así. Y por esa razón han empezado a desarrollar nuevas doctrinas. Su fe se ha ido hacia otro lado y hoy en día ya no están en Dios ni tampoco están en ninguna parte, porque han terminado perdiendo toda su fe. Han terminado perdiéndola. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo primordialmente necesitamos es conocer el reino de Dios y su justicia. Pero por eso estudiamos también la palabra del Señor. Y hoy estamos estudiando lo que es el Pentateuco. Entonces, estamos entendiendo un poco sobre lo que es el Génesis, ¿cierto? Estamos entendiendo un poco sobre lo que es el Génesis y pues ya en la tarea que vamos a tener para la próxima semana y dentro de aquello vamos a ir indagando un poco más. Yo les estoy hablando sobre el tema principal de cada uno de estos libros, porque recuerde, estamos viendo un panorama. Si nosotros nos ponemos a hacer un estudio hermenéutico y exegético de cada libro, tendríamos nosotros que tener como mínimo, unas 20 horas de clase para poder desarrollar cada libro de esto. Por eso es que acá estamos viendo el mensaje primordial, el mensaje principal de cada uno de estos libros. Entonces, Génesis es el primer libro del Pentateuco, también de la Torá. Luego vamos con lo que es el libro de Éxodo. Éxodo comienza con estas palabras. En Éxodo capítulo 1, versículo 1 dice, estos son los nombres. Y en el capítulo 46 de Génesis menciona a los miembros de la familia de Jacob que marcharon con él a Egipto para vivir con José. El segundo libro del Pentateuco registra también la salida de los israelitas de Egipto y concluye cuando la nube que dirige al pueblo a través del desierto desciende sobre el tabernáculo que acaban de construir. El libro de Éxodo, su nombre hebreo, como se lo encuentra en la Torá, es el nombre Shemot y significa salida. ¿Por qué? Porque el libro de Éxodo trata sobre la liberación de Israel, sobre la liberación de la esclavitud que ellos sufrían en Egipto, hasta el juicio que tuvieron también que enfrentar de Dios en el desierto. Entonces, el libro de Éxodo tiene un enfoque principal y es por eso que los acontecimientos del libro de Éxodo no los vamos a encontrar en los demás libros. Alguien decía en algún momento Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son lo mismo, simplemente es como los 4 libros del Nuevo Testamento, es dirigido de una manera diferente, pero no es así, no es así. Cada uno de estos libros tiene un enfoque principal y es por eso que en el libro de Éxodo usted va a encontrar detalladas las plagas, usted va a encontrar detallada cada reunión que Moisés tuvo con Faraón, cada una de las situaciones que pasaron allí, la ayuda de Aarón, usted va a encontrar allí todo lo que incurre, los días y cómo fue el nacimiento de Moisés, cómo estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto, los sufrimientos, padecimientos que estaban viviendo allí. Cuando usted ve el libro de Éxodo, usted va a ver de una manera detallada, hermosa y sobrenatural la salida de Egipto, cómo se abrió delante de todo el pueblo de Israel y también delante de todo Egipto. El Mar Rojo se dividió en 2 partes y cómo Faraón y todo su ejército quedó allí sepultado en medio de estas aguas, murieron al perseguirlos a cada uno de ellos. Usted va a encontrar un lenguaje literario en el libro de Éxodo maravilloso, porque va a especificar primordialmente cómo Dios se glorificó, todo lo que hizo Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud en la cual ellos se encontraban. El libro de Éxodo es un libro maravilloso, por eso significa, su nombre significa salida, porque está enfocado en detallar todo
lo que los israelitas vivieron dentro de Egipto y también cómo fue su salida desde allí. Nosotros tenemos que darle mucha importancia a todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera también se alimenta nuestra fe. Cuando yo empiezo a leer de nuevo el libro de Éxodo, yo veo a Dios que, a pesar que su pueblo está pasando por dificultades, Dios jamás dejó de escucharlos, porque la escritura dice claramente que los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sabe? La semana pasada estábamos hablando, ¿cierto? Hicimos un panorama de todo el Antiguo Testamento. Todos los que estuvimos acá en la clase hicimos un panorama muy rápido de todo el Antiguo Testamento, de los reyes, los imperios, los años en los que vivieron, e inclusive las deidades a las que adoraban las otras naciones, y que lastimosamente también los hijos de Israel adoraban inclusive en secreto. Otros le levantaron altares, porque el Antiguo Testamento, primordialmente lo que es el Pentateuco, nos enseña también algo, y es una guerra de dioses que había. Había prácticamente una guerra de dioses, pero en medio de todo esto y de que cada pueblo, cada nación hasta ese momento descubierta y existente tenía una deidad diferente, cuando veían a Dios obrando, empezaron a temerlo, y por eso fue llamado el Dios Todopoderoso, porque encontraron que ellos adoraban a deidades que no se manifestaban a ellos. Lo único que hacían eran recibir su adoración, y ellos creían que porque la tierra cosechaba bastante, pues bueno, esa fue la respuesta del Dios de la fertilidad, del Dios de la siembra, que porque venía un nuevo cambio climático, pues ahora está hablándonos y está demostrándonos el Dios del tiempo y el espacio, que puede cambiar también este tiempo de desierto o este tiempo de humedad, lo puede cambiar, lo puede transformar, pero nunca ninguna de sus deidades a las cuales las naciones paganas adoraban se manifestó y se dejó conocer como se dejó conocer el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, al cual las naciones tuvieron que temerlo, porque encontraron, y Dios se hizo ver ante ellos, que es el único Dios fuerte, santo, eterno y verdadero. Es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, este segundo libro del Pentateuco registra la salida de los israelitas y termina cuando la nube que los vino dirigiendo durante todo el desierto desciende sobre el tabernáculo que ellos acaban de construir. Empezamos con el tercer libro. El tercer libro del Pentateuco es el libro de Levítico. Este libro, las primeras palabras de este libro de Levítico se traducen como llamó Jehová a Moisés. Entendamos esto. El libro de Éxodo termina con la nube descendiendo sobre el tabernáculo. Pero ahora en el libro de Levítico, desde la nube de la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión, Dios llama a Moisés. ¿Para qué? Para darle las leyes ceremoniales que enseñaban a los israelitas cómo debían de acudir a la presencia del Dios Santo. Y Levítico concluye diciendo: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. La palabra Levítico en el hebreo significa Vayikra. Y esto obedece a su nombre correspondiente a la tribu de Leví, una tribu que fue escogida por Dios para ser los sacerdotes de la nación de Israel. El libro de Levítico trata sobre las leyes y los principios que Dios da a su pueblo Israel durante su encuentro con ellos en el desierto. Entonces, entendamos esto, que el libro de Levítico tiene
un enfoque, el cual es, ahora que ya ellos han salido de la esclavitud, ahora que ustedes ya salieron de la esclavitud y han conocido a muchas deidades, han adorado a dioses falsos, me han visto a mí, han visto mi poder y ahora me van a adorar a mí. Yo quiero enseñarles cómo se me adora. Ese es el enfoque del libro de Levíticos. Yo quiero enseñarles que a mí tienen que darme una adoración diferente, que a mí tienen que darme una adoración totalmente diferente a la que ustedes han visto, a la que le han contado sus padres, a la que otros han conocido. Cada quien ha adorado a su Dios a su manera, pero hoy yo les voy a enseñar a ustedes cómo deben de adorarme. Por eso es que en este libro de Levítico, Dios se manifiesta a Moisés para darle leyes ceremoniales, para que cuando los hijos de Israel se acerquen a la presencia de Dios, sepan cómo hacerlo. Ellos sepan cómo hacerlo. Por eso es que este libro es conocido como el libro de las leyes, que son primordialmente las leyes que incurren hasta de cómo ellos cuiden su cuerpo. Porque el enfoque de Dios para con sus hijos, con todas estas leyes, era renovarlos, era restaurarlos. Uno ve el libro de Levítico y ve tantas leyes, y uno dice tantas cosas tan estricto. Dios, cómo Dios pide tanto a su pueblo, y uno dice, pero ¿quién puede ser capaz? Y nadie pudo ser capaz tampoco de poder hacerlo. Pero lo que tenemos que entender acá es que al Dios darle sus leyes a su pueblo, era para guiarlos a que ellos entiendan cuál era su voluntad, a que Dios quería que ellos vuelvan al diseño de Él, a que ellos puedan manejarse y puedan vivir una vida fructífera en todas las áreas. Por eso es que esto habla de leyes de sanidad, de leyes humanitarias, de cómo debes de ser con tu prójimo, de leyes ceremoniales, de lo que debes de hacer cuando te presentes ante Dios. Este libro habla de leyes en las cuales siempre por cada cosa que vas a hacer vas a presentar también una ofrenda al Señor. Este libro está llevando al pueblo a una adoración estricta, a una adoración regulada, que Dios está diciendo: yo quiero recibir su adoración, pero no quiero que me adoren como lo hacen a los otros dioses. Quiero que ustedes le muestren al mundo, que ustedes le muestren a las demás naciones que su Dios es diferente. ¿Y cómo lo van a hacer? Dándole una adoración diferente. Lastimosamente, el pecado en el corazón de los hombres, la falta de entendimiento, la dureza de corazón, hace que los hombres una vez más fracasen en cumplir con el plan divino. ¿Cuál es entonces el plan de Dios para con cada uno de nosotros? Que nosotros le mostremos también al mundo que a Dios se lo adora de una manera diferente. Hoy en día la gente está adorando a Dios a su manera. Hoy en día la gente cree que adorar a Dios es publicar una imagen en el Facebook o decir simplemente en cada conversa: yo creo en el Señor, pero no quieren un compromiso con Él. Es por eso que nosotros tenemos que mostrarle nuestro compromiso con Dios. Tenemos que mostrarle nuestra entrega a Dios. La gente que nos conozca a nosotros tiene que vernos a nosotros adorar a Dios de una manera diferente. Tiene que ver que en nosotros hay ese anhelo por conocer a Dios. Hay esas ganas, hay esa pasión por la presencia del Señor. Eso es lo que la gente tiene que ver en cada una de nuestras vidas. Porque si nosotros no le mostramos esas cosas a la gente va a adorar a Dios a su manera también. Por eso, la actualidad espiritual de la iglesia ha sido muy degradada. Porque a la gente no ver en realidad a los hijos de Dios, aquellos que han recibido milagros, aquellos que han recibido señales, prodigios, que han visto visiones, sueños, que han manifestado tanta gloria a los hombres, no los viven vivir de acuerdo a todo lo que ellos manifiestan. Entonces,
ellos adoran a Dios a su manera también. Porque si Dios ha hecho muchas cosas en su vida, quiere decir que usted también tiene que hacer muchas cosas en agradecimiento para Dios. Amén. Es así. Por eso el libro de Levítico es tan estricto y ciertamente nosotros ya no tenemos que cumplir con todos estos estatutos, pero tenemos que entender por qué Dios fue tan estricto, por qué Dios le puso todas estas leyes. ¿Por qué? Porque desde el principio Él escogió a Israel para mostrarse al mundo como un pueblo diferente. Por eso es que dice el libro de Éxodo que Él lo iba a mostrar al mundo como su especial tesoro. ¿Para qué? Para que la gente de los otros pueblos dejen de adorar a sus dioses y vengan a adorarlo a Él. El plan de Dios nunca fue solamente con Israel, porque al decirle a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones, muchos dicen, el plan de Dios era solo con Israel. No, desde el principio el plan de Dios fue con todo el mundo, pero escogió a un pueblo para por medio de este pueblo manifestarse a todo el mundo y que todo el mundo pueda conocerlo a Él. Es así como nosotros tenemos que entender la palabra del Señor, como nosotros tenemos que entender la Escritura. Y por eso Dios fue tan estricto, porque quería que las demás naciones, cuando lo conozcan, lo adoren, pero lo adoren de verdad. En realidad estamos adorando a Dios de verdad. En realidad estamos sacrificándonos, en realidad sacrificando nuestras costumbres, sacrificando nuestro ego. En realidad estamos sacrificando nosotros nuestro orgullo. En realidad estamos sacrificando, estamos abandonando nuestros vicios, estamos dejando de lado las cosas que no le agradan a Dios, o simplemente confesamos a Dios por todos lados, pero nuestra vida no es un testimonio viviente de lo que profesamos. Para eso es el libro de Levítico. Ustedes y yo no tenemos ya que cumplir la ley como está allí escrita, porque ni siquiera el pueblo de Israel pudo hacerlo y hasta la actualidad no puede hacerlo. Pero nosotros tenemos que entender el tema principal del libro de Levítico, y es que Dios quiere que tu adoración y la mía sea algo totalmente diferente. Continuamos avanzando y vamos ahora al libro de Números. Y observamos esto, que a semejanza de Levítico, comienza con Dios hablándole a Moisés en el tabernáculo de reunión y le encarga esta vez que él haga un censo de todo el pueblo como una preparación para la guerra contra los enemigos de Israel. El título del libro en el original hebreo representa exactamente el contenido en el desierto. En el desierto. Debido a la falta de confianza, Israel no quiso enfrentarse militarmente a sus enemigos con el fin de heredar la tierra prometida. Y por fin, después de 40 años de peregrinación por el desierto, a causa de su rebelión, Israel llegó a las llanuras de Moab. Pero a pesar del hecho de que 11 jornadas hay desde Oreb hasta el camino de Seir, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea, el viaje le llevó a Israel 40 años de su rebelión contra Dios. Moisés predicó el libro de Deuteronomio como un sermón en las llanuras de Moab, en preparación para la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida en el pacto. El libro de Números en el hebreo, el libro de Números es llamado Bamidbar. Y este trata de la preparación de Israel para entrar a la tierra prometida durante los 40 años de peregrinaje en el desierto. Tenemos que entender algo, que ellos estaban en esa cantidad de años sufriendo el juicio de Dios, pero por su rebeldía. Sin embargo, mientras los rebeldes estaban sufriendo el juicio de Dios, Dios estaba levantando una nueva generación para que ingrese a la tierra prometida. El libro de Números también obedece a su nombre,
por causa de los censos y registros que se hallan en este libro. Imagine que este libro es tan importante porque hace un detalle inclusive de las familias de cada tribu que iba a entrar a la tierra prometida. Es un libro tan explícito. Imagínense el tiempo que le tomó a Moisés. Y al observar esto, observamos también la dedicación de Moisés al llamado que Dios le había hecho. Porque este libro registra la cantidad de personas que cruzaron al otro lado. Este libro es un libro que habla de los censos sobre las personas que iban a heredar esa tierra prometida, sobre las familias que iban a entrar. Lastimosamente es un libro que también muestra la falta de confianza del pueblo de Dios, a pesar de que Dios hace tantas cosas con ellos. Podemos ver nosotros como Israel viene por el camino de Cades Barnea. Durante ese camino, va por ese camino desde Orea hasta el monte de Seir, y a todos sus enemigos, todos los que estaban en el camino, Israel los iba derrotando. Cuando las naciones o los pueblos que estaban en ese camino del desierto van viendo lo que está pasando con todos empiezan a temerle a Israel. Oiga, tanto que inclusive del otro lado, a donde ellos iban a ingresar, ya sabían quiénes estaban yendo de camino. Los que ellos vieron como gigantes, esta nación de Jericó que tenía murallas tan grandes, yo imagino, no es una doctrina, no es una doctrina, pero al saber que los muros de Jericó eran tan anchos que se podían construir casas encima de ellos, yo pienso que durante estos 40 años de peregrinaje de Israel, ellos fortalecieron mucho más sus muros, porque sabían que venía una nación poderosa en contra de ellos, que por algo se detuvo, porque cuando recién venían saliendo, no había quien se levante en contra de ellos, porque Dios mismo peleaba por ellos. Dios mismo peleaba por ellos. Y en Jericó ellos ya sabían los que iban llegando, porque cuando fueron allá, esta mujer que recibió a los dos espías, esta mujer sabía quién era el pueblo, sabía quién era Dios y sabía que ellos iban a conquistar Jericó. Ella lo sabía claramente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que todos sabían quién era Dios, menos su mismo pueblo, menos el pueblo que estaba caminando con él, menos el pueblo a quien él estaba guiando. Un pueblo que era guiado y caminaba por eso de día y de noche. De día y de noche caminaban y estaban tranquilos en el desierto. ¿Quién puede sobrevivir tantos años en el desierto? ¿Pero por qué? Porque era Dios quien iba delante de ellos. Una columna para ellos en el día de nube, para que el sol no los fatigue, y una columna de fuego en la noche, para que el frío en el desierto, que llega hasta 0 grados de temperatura, por los vientos que corren en el desierto y por cuanto no hay arbustos, no hay árboles, no hay montañas, no hay absolutamente nada, pueden matar a una persona el frío durante la noche. Dios mandó una columna de fuego para que los calentase a todos ellos. Y a pesar de todas esas cosas y de cómo todos los ejércitos caían delante de ellos, ellos no conocían a Dios. Y por eso cuando van a espiar, vienen 10 hombres que lo que hacen es hacer desfallecer el corazón del pueblo. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios separa patos de pollos. Los patos para el agua, los pollos no. Dios hace una separación. Los patos van a entrar, pero los pollos se van a quedar. ¿Sabe qué tuvo que permitir Dios? Que durante 40 años toda una generación desaparezca. Una generación cobarde. Una generación cobarde. Una generación que, imagínense,
tenía 11 jornadas desde Oreb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Cuando hablamos de 11 jornadas, estamos hablando de 11 días. Estamos hablando de 11 días que había en ese camino, desde el monte Oreb hasta Cades Barnea. Eran 11 días sencillamente. Y ese viaje le llevó 40 años dando vueltas en el mismo lugar. Ellos vieron los árboles crecer, las palmeras nacer, vieron todas esas cosas y hasta fructificar. Hasta tomaron agua de los cocos, me imagino yo, en 40 años que ellos estuvieron dándole vuelta al mismo lugar. ¿Pero por qué? Por causa de la rebelión contra Dios. Por esa razón. Porque usted tiene que entender que no todo es prueba. No todo en la vida es una prueba. A veces hay cosas que vivimos que son consecuencias de nuestra desobediencia. Son consecuencias. Por eso no le podemos llamar a todo que es una prueba que Dios nos ha puesto a nuestra vida. Israel acá está viviendo las consecuencias de no confiar, no depender en el Señor. Eso es lo que ellos están viviendo. Eso no fue una prueba que Dios le puso. Ellos están viviendo las consecuencias de no creer en el poder de Dios, de que a pesar que ven a Dios moverse. Oye, yo no entiendo cómo hay gente que vive contándole a todo el mundo que Dios los sanó, pero están apartados. O viven diciéndole a todo el mundo lo que Dios le ha mostrado, lo que Dios le ha revelado, pero no buscan a Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que ahorita está en la iglesia y está danzando, está hablando en lengua. Eso es una manifestación gloriosa, pero no hay gloria en sus vidas, porque terminan de danzar y vuelven al mismo pecado. Terminan de la manifestación del Espíritu y vuelven a lo mismo. Eso es dureza de corazón, en realidad. Ahorita están en el culto, están llorando, están gimiendo, están quebrantados, pero cuando se levantan de allí, cuando el culto termina, vuelven a la misma vida. No lo entiendo. ¿Cómo podemos a veces ser tan ingratos los seres humanos con las manifestaciones de Dios? Si Dios hace algo en nuestras vidas, es para marcarnos. Es para eso, es para marcarnos, para que nosotros veamos que Él está con nosotros y que Dios quiere también más de cada uno de nosotros. Lastimosamente, quienes no lo entienden, no les queda más que continuar dando vueltas. Dando vueltas. Algunos mueren en el camino dando vueltas. Otros, al final, terminan entendiendo el plan del Señor. El otro día conversaba con alguien, le estaba predicando el evangelio y llegó un hermanito allí. Dice, pero este hermanito, si yo lo veo que a veces él se vuelve a pegar sus traguitos otra vez. Yo lo veo que él no está tan concentrado, me dijo aquella señora. Él no está tan concentrado. Y yo le digo, usted debe de buscar a Dios por su propia cuenta. Sabe, no todos cambian al mismo tiempo. Algunos van a cambiar y yo prefiero tener un hermano así en la iglesia que, digámoslo, ahorita está bien y mañana no, pero ahí continúa volviéndose a levantar y volviendo a caer, a que él deje de hacerlo. Porque si él deja de hacerlo, su vida con Dios se termina. Quiere decir que él ya no quiere saber nada más y ya no le importa nada. Pero si vuelve a la iglesia, es porque él es débil y quiere fortalecerse. Y sabe, este hombre va a cambiar de alguna forma, le dije yo a él. A usted no le ha dado un buen testimonio. Pero los que no cambian por las buenas, cambian por las malas. Lastimosamente. Y usted también tiene que escoger una de las dos opciones. O prefiere cambiar por las buenas o prefiere cambiar por las malas. Porque él está buscando a Dios de vez en cuando, aunque sea. Pero si no toma en serio las cosas de Dios, no escucha, no recibe el mensaje de Dios por las buenas, lo va a recibir por medio de una enfermedad. Va a aprender a amar, a temer, a obedecer y a respetar a Dios por medio de algún accidente, de alguna situación caótica, difícil para su vida. Pero Dios jamás va a dejar de tratar con él. Dios va a tratar con él. Y o cambiará por las buenas o cambiará por las malas. Y esta mujer me dijo, voy a ir a la iglesia. Porque yo también quiero cambiar y quiero buscar a Dios. Y quiero hacerlo por las buenas, porque sé que si no, Dios me va a llevar a sus caminos por las malas. Es la decisión de cada uno, fue lo que yo le dije. Es la decisión, porque a veces estamos enfocados en juzgar a los demás.
estamos enfocados en creer que nuestra vida depende de cómo vivan las demás personas. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Continuamos con el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio procede de la frase del griego deuteros nomos. Esto significa segunda ley. Este libro se centra en la reafirmación y hasta cierto punto en la reaplicación de la ley en las nuevas circunstancias de Israel. Moisés, como lo dijimos hace un momento, fue el autor humano del Pentateuco. Cuando usted observa el libro de Éxodo, capítulo 17, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, el libro de Josué, Segunda de Reyes, como lo vemos acá, nosotros vamos a encontrar que todos ellos están testificando que Moisés fue quien escribió estos libros. Pero quizá no vaya a faltar alguno que diga, pero no creo que sea todo lo necesario para poder creer. Entonces, también en el Nuevo Testamento, Jesús lo evidenció. Y mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 12, en el versículo 26. Jesús evidencia el libro de Moisés. Y dice, porque si vosotros no perdonáis, Marcos 12, 26, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. No, me equivoqué aquí al anotar este pasaje bíblico. Pero vamos al libro de San Juan, capítulo 5, en el versículo 46. Marcos capítulo 5, versículo 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces nosotros vamos a ver que Cristo utilizó a un hombre débil como Moisés para transformarlo en alguien fuerte de carácter, para que él pueda llevar a cabo su obra. Y eso nos hace ver a nosotros que Dios también puede utilizarnos sin importar nuestros defectos o nuestras debilidades. Dios tiene un plan, amados hermanos. Este plan tiene que ver con el alcance de las buenas nuevas a todo el mundo, a toda criatura. Y es por eso que Dios quiere usar a personas como usted y a personas como yo para que podamos compartir ese mensaje. El libro de Deuteronomio es un libro sumamente importante. En el hebreo, la palabra Deuteronomio significa Devarim. Es también conocido como la segunda ley. ¿Y por qué? Porque en este libro Moisés le recordó al pueblo de Israel la ley de Dios antes de él morir. Entonces, antes de que él muera y antes de que ellos puedan cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, él volvió a leerles la ley y este libro trata acerca de el repaso de la ley. ¿Por qué? Porque Dios quería que a pesar de esos 40 años que habían estado en el desierto, ellos recuerden su ley, ellos la recuerden y no la olviden, y que la enseñanza que ellos habían recibido, ellos también la enseñen a sus hijos y a sus nuevas generaciones. Así que por eso Moisés, antes de que ellos entren en la tierra prometida, les recuerda la ley de Dios, porque recordemos, hay toda una generación que murió y hay una generación nueva, una generación joven que tiene solamente vagos recuerdos y otros que ni siquiera estuvieron allí porque nacieron en el camino, Entonces a toda esta generación se le recuerda la ley de Moisés. Continuamos y nos dice acá, los israelitas estaban llamados a meditar en ella, a enseñarla a sus hijos, a leerla públicamente. Y por eso es que poco antes de que Israel entre a la tierra prometida, Moisés establece este proceso, el proceso de recordarles la ley. Ese es el objetivo del libro de Deuteronomio. Ese es el primordial objetivo, que la gente recuerde la ley del Señor, que la gente no se olvide de lo que Dios quería con cada uno de ellos. Amén. Y mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 31, en el versículo 12. Dice, y harás congregar al pueblo varones,
y mujeres, niños y extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, la relación entre los mandatos es importante. ¿Por qué? Porque el pueblo debe, en primer lugar, reunirse constantemente para escuchar la ley con el fin de aprender lo que se requiere de ellos y lo que tiene que decir acerca de Dios. El segundo objetivo es que ellos aprendan acerca del Señor con el fin de temerle, sobre la base de un entendimiento correcto de quién es Dios. Y el tercero es temer a Dios, con el propósito de motivarlos correctamente a la obediencia y a las buenas obras. Cuando las buenas obras se realizan por otras razones, no están debidamente motivadas. Si yo hago buenas obras porque simplemente tengo algo que me sobra o porque alguien me lo pidió y no porque en realidad entiendo que debo de aprender a sembrar en esta tierra para poder así también agradar al Señor. Entonces, si yo hago las cosas de otra manera, mis obras no tienen una motivación de vida. Los sacerdotes le enseñaban la ley a la familia, los padres instruían a los hijos en el seno del hogar. Y en resumen, la instrucción en la ley proveería del fundamento correcto para la relación del creyente con Dios en el Antiguo Testamento. Debido a que el conocimiento que los israelitas tenían del mundo en el que vivían procedía de los egipcios, como también de sus antepasados en Mesopotamia, había mucha confusión acerca de la creación del mundo, cómo había llegado a su estado presente y cómo Israel había llegado a existir. Y el libro de Génesis, por eso en los capítulos 1 hasta el capítulo 11, le ayuda a Israel a entender su origen, la naturaleza de la creación, del trabajo humano, del pecado, del matrimonio, el homicidio, la muerte, la bigamia, el juicio, la variedad de idiomas, las culturas. Estos capítulos establecieron la cosmovisión que explicaba el resto de la primera Biblia de Israel, el Pentateuco. Por eso es que Moisés escribe esto, para que ellos conozcan su origen y cómo Dios desde el principio ha venido trabajando para poder mostrarle al mundo un pueblo diferente. Esto es lo que nosotros tenemos por el Pentateuco. Amén. Voy a abrir los micrófonos para alguna pregunta que alguien tenga en esta tarde respecto a la clase que hemos visto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Bendito sea el Señor. Esto es lo que hemos visto el día de hoy como el Pentateuco. Entonces, voy a dejar la tarea para esta semana. Ustedes espero hayan observado algo, y es que estaba yo manifestándole los nombres de cada uno de estos primeros 5 libros, en su traducción, como lo conocen, en su traducción hebrea, como la mantienen los judíos. Ellos, cuando hablan de Génesis, ellos hablan de Bereshit. Cuando hablan de Éxodo, hablan del Shemot. Cuando hablan de Levítico, hablan de Vayikra. Cuando hablan de Números, hablan de Bamidbar. Y cuando hablan del libro de Deuteronomio, hablan de Barín. Entonces, la tarea para esta semana va a ser precisamente esa, que usted investigue la traducción de cada nombre de los libros del Pentateuco en el idioma hebreo. Entonces te va a decir lo que yo ya le he dicho ahora en la clase, lo va a escribir correctamente, pero además de eso, usted va a investigar cuál es el enfoque de cada uno de estos primeros 5 libros, que es el Pentateuco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios en el Génesis? Usted va a investigar allí los personajes principales que aparecen allí. De la misma manera en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, ¿cuáles son los objetivos del Señor? ¿Cuáles son los objetivos de Dios en cada uno de estos primeros 5
libros. Entonces, esa va a ser la tarea que vamos a tener para esta semana. Como les dije, estamos viendo un panorama, ¿cierto?, de lo que es Antiguo Testamento, y creo que hemos aprendido bastante en este día viendo tan solamente un panorama. Cuando usted empiece a estudiar, a investigar sobre los objetivos de Dios en cada uno de estos libros, en el Génesis, usted va a ver un poco más, porque usted va a ver a Abraham, Isaac, Jacob, a José. Usted va a ver rápidamente allí también a los personajes principales de cada uno de estos libros, y usted va a decir, wow, qué contenido. Y es así como si todavía no ha leído usted todo el Antiguo Testamento, usted ya va a ir teniendo un panorama claro de cada uno de estos libros. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a dar por terminada esta clase en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor en oración por esta tarde preciosa, por este tiempo especial en su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por el consejo que tú nos das a cada uno de nosotros por medio de él. En esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte nos ayudes. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Fortalece nuestras debilidades, Señor. Aumenta nuestras capacidades, Señor amado, para poder conocerte más y conocer más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a cumplir también con cada una de nuestras responsabilidades, que desde tu palabra podemos encontrar cuántas cosas tú nos exiges y cómo quieres que te presentemos a nuestra familia, a nuestros amigos y a todo el mundo, soberano Dios. En esta hora te damos gracias por este tiempo precioso y especial que hemos tenido en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. No olviden, por favor, dejar puesto presente acá en el chat de este enlace, ¿sí?